Esta es una portada de Times Magazine del 2000, ahí se alcanza a ver, 2000. El arroz que podría salvar la vida de 1 millón de niños. ¿Quién podría, por favor, en su corazón oponerse a algo así tan bueno? El arroz que podría salvar la vida de 1 millón de niños. Pero ¿cómo puede ser Greenpeace tan malo de oponerse a esto? ¿Cómo esta gente ignorante? Bueno, resulta que después de 16 años no ha salvado la vida de nadie. Y sí, lo que sí hay programas muy útiles, muy valiosos, donde la gente aprende a poner unas pocas hortalizas y tiene vitamina A, y por último reparten tablitas de vitamina, o sea, vitamina A en cápsula, y eso ha salvado cientos de miles de niños. Eso por supuesto no goza de la portada del Times. Entonces ahí uno se da cuenta cómo las relaciones públicas están embebidas en todo, y cómo existe una tendencia casi adolescente por la tecnología y la ciencia. Y ustedes que son jóvenes, a lo mejor también, yo también tenía su edad, y para mí todo, la ciencia era todo, y trabajé colocando paper y aquí, optimizando flujos y producciones y cosas, y para mí era todo, pero fíjense que de repente esto es como ir a la esquina a comprar en auto una cajetilla de cigarros, digamos. Es más fácil ir caminando, comprarlo y volver, pero volver en auto, tratar de meterse, esto es lo mismo, son soluciones que no están de acuerdo a la necesidad. Y no gozan, y las soluciones reales no gozan del prestigio de estas promesas que finalmente nunca se cumplen. Pero bueno, yendo un poco más de información, bueno, estos son los alimentos más estudiados de la humanidad. Eso es lo que dice la propaganda, ¿no? Aquí está la cantidad, esto es un metaanálisis del 2011 que buscó todos los estudios de bioseguridad de los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos se liberaron al mercado sin ningún tipo de estudio el año 96. Aquí parte cero, porque no sé por qué lo hicieron así, pero aquí parte cero. Entonces, número de publicaciones que avalan la seguridad de los transgénicos para cuando salieron al mercado. Cero. Esa es la mayoría. Esos son los alimentos más estudiados de la humanidad. Después hay más paper, que es distinto a un estudio de bioseguridad, que es algo bastante distinto, un paper aislado. Bueno, la FDA nunca ha dicho que esto sea seguro y nada parecido, simplemente toma el trabajo de Monsanto, típicamente, en su inicio, y asume que son un término inventado, ¿sí? Incluso inventaron un término, la bioequivalencia sustancial, o sea, que son equivalentes, y un término que no tiene definición ni legal, ni científica, no sea un invento. Y obviamente hay el lobby de Monsanto en ese tiempo en el Congreso de Estados Unidos hizo que esto se pudiera liberar a pesar de todos los memos de los científicos de la FDA que decían que esto requería más estudios, que no era llegar y sacarlo al mercado, que había que hacer estudios de largo plazo epidemiológico, de alergenicidad, de toxicidad. Esto es lo que cabe en pantalla, la verdad que es mucho más. Y bueno, obviamente esto se logra con recursos judiciales, no es que te lo dé la FDA, ya, tómese, aquí está lo mismo. Porque todo esto siempre bien como complejo, bien oculto, bien como que no. Entonces, los propios científicos de la FDA decían, no, esto es una responsabilidad. Pero la política y el lobby y el dinero van por caminos distintos. Bueno, esto a lo mejor es que yo no creo que alcance, entonces no, mejor. Ya dijimos que los transgénicos tienen todos un herbicida y también hay un gen tóxico de una bacteria del género Bacillus para generar un insecticida por dentro del maíz. Bueno, esto es lo importante también, si son ya niños o no para la salud, que la gente siempre se pregunta, bueno, toda esta cuestión, si todo así, bueno, es seguro no comérselo. Y esto es un campo en Paraguay, podría ser en Parral, este es un cultivo transgénico. Y esto cuando pasa el avioncito, ¿no? El avión, y así es como quedan los niños. Pero lo más grave es lo que viene a continuación. Este es Andrés Carrasco, era el jefe del laboratorio de biología molecular de la Universidad de Buenos Aires, y él, a la afuera mismo de Buenos Aires, uno encuentra esto por cantidades impresionantes de niños con malformaciones de pueblos que ya se le llaman fumigados para los cultivos de soya transgénico, porque la soya sí o sí requiere el herbicida asociado. Es como el manubrio de rueda. No me digan, no, ¿y por qué tú hablas siempre de glifosato? Porque si le sacan las ruedas tú no puedes andar. Esto es lo mismo. Si tú no le aspersas con glifosato o el herbicida asociado al cultivo transgénico, simplemente no es viable. Y existen ya congresos médicos, vamos al tercer congreso médico que se va a hacer de todo esto,
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores universidades de Hispanoamérica. Y ya vamos en el tercer Congreso de Pueblos Fumigados, y están los informes de los pueblos fumigados. Pero como yo les digo, la ciencia va por un lado y la política, claramente, el lobby y el dinero y la influencia va por otro. Aquí está la correlación sumamente clara, cómo a partir de los transgénicos, imagínense, vean ustedes cómo la progresión aquí es como vegetativa, geométrica, digamos, y cómo a partir de los transgénicos esta curva prácticamente se vuelve exponencial. Donde hay transgénicos hay más uso de pesticidas, sí o sí. Y ya lo vamos a ver, ojalá que me alcance el tiempo. Estas son la cantidad de niños que nacen con estos problemas, casi 10.000 vivos. Y aquí tenemos las dos curvas, esto es de R igual 1, o sea, una correlación directamente proporcional. 400% de aumento, eso es lo que está contratado, de aumento de niños en el campo argentino. Y aquí tenemos los cultivos de soya y donde más hay cáncer. Aquí están, vean dónde están los cultivos de soya y dónde está la distribución de cáncer, mortalidad por cáncer. O sea, una asociación sumamente clara. Bueno, y el herbicida, que es una especie de sello verde, ¿no? Que es como producto que normalmente no ofrece peligro. Producto que normalmente, así se vende en Chile todavía. Yo fui al Home Center el otro día y dice, producto que no ofrece peligro. Incluso se vendía como biodegradable. Y que era saludable, o sea que, no, que era inocuo. Incluso había un comercial de un perro que comía su hueso y estaba todo bien en el jardín. Bueno, eso es lo que produce eso, que es normalmente inocuo. Y que acá de la Organización Mundial de la Salud, recatalogado como probable cancerígeno. Es probable cancerígeno a los humanos. O sea, tenemos los 1 que son cancerígenos, los 2A que son probables, aquellos que son posibles, o sea, obviamente que probable es más alto que posible. O sea, ¿es posible que caiga un meteorito aquí? Sí. ¿Es probable? No, ¿cierto? Ya, esto es probable que caiga. Y eso es súper conservador, porque los OMS son súper acilentas y súper conservador. Entonces ya prácticamente se puede considerar cancerígeno. De hecho, bueno, ¿cómo se logra eso? Con fraude científico. Fraude científico es bastante común en la industria. No solo en la industria del transgénico, acuérdense del tabaco. La industria del transgénico copió todo el modelo de la industria del tabaco. Cuando los doctores sacaban su cigarro, decían, los doctores fuman camel y no es seguro, hay discusiones, distintas miradas, no está claro, hay distintos informes, hay distintos estudios que dicen que el tabaco no necesariamente causa cáncer, no necesariamente es malo para la salud. Ese debate artificial demoró la regulación del tabaco por 80 años. Demoró la regulación del asbesto por 80 o 90 años. Y así, una larga lista del mercurio, el tabaco, el arsénico y otros que pasan piola, otros productos que ahí están ahí como pasados piola. De hecho, hay estudios, hay libros sobre eso. Cómo se tuerce la verdad para promover este tipo de cosas. Y este estudio de varios científicos, biotecnólogos, demostró, o muestra al menos aquí en este estudio, de que Monsanto y la industria en general sabía que estos problemas se producían ya en la década de los 90. Para la década de los... ellos ya sabían, incluso en bajas dosis, y ya para la década del 2000, todos los gobiernos de Europa sabían de este problema, pero las agencias se quedaron calladas. Y ahora tenemos la explosión. Tenemos los conflictos de interés, como gente, este es el caso de Estados Unidos, pero pasa mucho en Chile, como gente que trabajaba en Monsanto, de ahí se iba a la agencia regulatoria, de ahí volvían a Monsanto, lo que se llama las puertas giratorias o las sillitas musicales. Entonces, como estas personas que en el fondo trabajaban para la industria y ocupaban por influencia posiciones en el gobierno y después volvían a la industria para favorecer estos intereses. Y este último estudio dice, wake up before it's too late. Despertemos antes que sea más tarde.
Dice claramente que los agrocultores transgénicos no ofrecen la solución y que los sistemas amigables con el ambiente, como la agroecología, de ese tipo, son la solución al hambre del mundo y al desarrollo de la humanidad. Y también se generan, se generan resistencia al herbicida asociado en forma creciente. En Estados Unidos hay campos completos abandonados, estados que simplemente no se puede cultivar simplemente porque es una tecnología fracasada, en otras palabras, pues esa es la realidad. Simplemente lo que prometió no se puede cumplir. Un aumento de plaguicidas, ya lo vimos, hay estudios también, aquí hay dos, pero hay muchos más. Una agricultura sin agricultores, porque esto es una agricultura intensiva, masiva, con un tractor, un señor cada, no sé, 1000 hectáreas, gente desalojada de sus terrenos, de sus campos. Y es fácil reírse de alguien con un cartel manifestando, pues es fácil reírse de alguien así, ¿cierto? Desde la academia, desde la gente ignorante. Pero hay gente que se le va la vida, hay gente que lucha por su vida con esta tecnología, porque esta tecnología no le importa a los seres humanos, solamente, como dijo el director de una de estas grandes empresas que representa a Miguel Ángel, dijo, no podemos permitir perder un solo dólar, no nos podemos permitir perder un solo dólar. La gente aquí no importa. Bueno, y todo esto, si me das un segundo más y termino, y si todo esto es un fracaso gigante, ¿por qué se hace entonces? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Solo el dinero? No. Si yo controlo la semilla, yo controlo todo el suministro. Entonces los transgénicos no son otra cosa que, para muchos, yo no sé, la excusa perfecta para yo introducir un gen que no tiene mucha utilidad, pero yo patento eso, y yo soy dueño de eso, y excluyo las otras líneas, generando un monopolio. Y así es como este estudio de la industria, de la estructura de la industria de la semilla, muestra cómo estas grandes empresas se van apoderando de las semilleras chicas. Ustedes van a Nasaka, hay una división que se sigue llamando Nasaka, pero es de Monsanto, y así. Y así, hay varias más. Ya no me acuerdo mucho de otros nombres, pero así. Entonces, en el fondo, es una forma de acaparar, de controlar el suministro de alimentos, patentando algo, diciendo que esto es único, esto es mío.